Queridos estudiantes, tengan todos muy buenas noches. En primer lugar, sean bienvenidos a la clase emocionante con respecto al tema proceso de atención de enfermería. Quien les habla es el docente de Clínica de Bases Teóricas de la Enfermería, Cristian Alfonso Bravo Castillo. Nos dice en este momento, mi estimado Jorge, ¿qué menciona sobre qué es el proceso de atención de enfermería? Por favor, ayúdenos. Menciona que es un método sistematizado de brindar cuidados de enfermería al individuo, la familia y comunidad, centrado en el logro de resultados esperados de forma eficiente. Perfecto. Yomara Gaona, ¿qué entiende con respecto a lo que acaba de leer su compañero Jorge? Que se encarga en lo que es el cuidado de la comunidad y de la familia, o sea, el bienestar del ser humano. Muy bien. Angie Ochoa, ¿qué entendió con respecto a lo que leyó Jorge? Que el proceso de atención de enfermería es lo que nosotros vamos a brindar, bueno, en lo que actualmente nosotros brindamos y brindaremos como ya dijo la compañera Gaona, a la comunidad, al paciente, a las personas que llegasen a nuestra casa de salud a ser atendidas y a buscarle un servicio. Aida Loja, ¿qué entiende con respecto a lo que leyó Jorge? Es un proceso que es el cuidado del paciente, tanto en la salud, al paciente, sea a la comunidad, como dijo mi compañera. Excelente, muy bien. Cuando hablamos de un proceso de atención de enfermería, en sus siglas representadas como PAE, nos dice que este proceso es un método. ¿Por qué es un método? Porque es un método científico. ¿Qué quiere decir esto? Que ha sido estudiado y que nosotros debemos aplicarlo. ¿Por quién ha sido estudiado este método? Por diferentes teoristas y modelos exclusivamente de la profesión de enfermería. ¿Por qué llamamos sistematizado? Porque significa que tiene una secuencia. No podemos pasarnos del 8 al 1, sino que 1, 2, 3, 4 son los pasos correctos que utilizamos en las técnicas de enfermería. Por ejemplo, para hacer todo procedimiento de enfermería, sea menor o mayor riesgo, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Antes de hacer cualquier técnica o procedimiento de enfermería, ¿qué me ayuda con eso? Consultar datos al paciente. Lo primero que hacemos es el llamado lavado de manos ante cualquier técnica y procedimiento de enfermería. Muy bien. Dentro de ello tenemos que, como enfermeros, brindar cuidado de nuestra profesión al individuo, familia y comunidad. ¿Qué quiere decir esto, mi estimado Herráez? Te platico qué significa esto. Esto significa que nosotros cuando damos un cuidado al individuo, por ejemplo, si este individuo tiene hipertensión, si tiene hipertensión significa que es muy probable que sus hijos puedan padecer de esta enfermedad llamada hipertensión. Si María tiene diabetes, es muy probable que sus hijos tengan diabetes. ¿Cómo yo hago la parte de cuidado con la familia? Significa que yo como enfermero voy a autoeducar a esa familia para que sepa o conozca que si consume exceso de azúcar en su vida diaria, no hace actividad física, vive en el sedentarismo, a futuro va a presentar ¿qué? Una diabetes, una hipertensión, un sobrepeso, una obesidad y que todo eso lo puede encaminar a un antecedente. Por ejemplo, tener un infarto agudo de miocardio, también tener un derrame cerebral o también llamado ACV, etcétera. ¿Me entendió Herráez o le vuelvo a repetir o alguien que no me haya entendido hasta Sí, ahorita profe. para poder repetir? Sí, sí, le entendí. Es como una enfermedad hereditaria, profe. Exactamente. Alguien que no Sí. me haya entendido, tal vez para repetirle lo que significa este cuadrito que me da a entender que es proceso de atención de enfermería. ¿Sí está entendido, Raimi? Listen, una consulta. Sí, Dígame. Este, eh, ACB, sí, bueno, mi concepto no es lo mismo lo que mencionó. O ¿Ya? estoy equivocado, creo yo. Dígame, René. El derrame cerebral no es lo mismo que ACB.
¿Por qué no es lo mismo? Según el concepto que usted tiene, porque puede que el docente se esté equivocando, no hay ningún problema, René, por si acaso. ACV es accidente cerebrovascular. Ya, ¿y el derrame qué es? El derrame, vuelta es una como, no sé, yo lo catalogo como que fuera hemorragia. ¿Y el accidente qué es? Un derrame cerebral vascular. ¿Qué nos Así dice Angie sería. Ochoa? Ella que está más en la práctica de enfermería. Es lo mismo. Excelente, muy bien, René. Según lo que yo en este caso he consultado, mayormente por ejemplo, ¿por qué le llamamos científicamente derrame cerebral? Porque si usted le dice a la persona accidente cerebrovascular, imagínese una persona que no se ha estudiado y le diga accidente cerebrovascular, en pocas palabras no entiende nada de lo que le está diciendo. Pero si usted le dice a esa persona que tiene derrame cerebral, como nosotros empleamos en los cuidados de enfermería, es un paciente que dice, chuta, derrame cerebral en la sociedad que es, significa que de ejemplo, yo me voy a quedar en este caso, no voy a poder realizar una vida social comúnmente cuando lo decía antes sin tener esta enfermedad. A eso me refería mi estimado René. No sé si me di a entender, René. Sí, sí, licenciado. Muy bien, excelente. Por si acaso, el licenciado también se puede equivocar. No hay ningún problema, porque estamos para aprender, tanto ustedes como el docente. Muy bien, dentro de ello tenemos una comunidad. Como ustedes están viendo ya la materia de salud y sociedad, ¿qué significa esto? Por ejemplo, en el campo de la enfermería, si yo encuentro en la sociedad un paciente con tuberculosis, y está llevando un tratamiento llamado, en este caso, antituberculoso, este tratamiento tiene que llevarlo de manera confidencial o abierta al público. ¿Qué piensa usted, Vanessa Paladines? Eh, Abierta al público. Abierta al público. Significa que todos deben enterarse en la comunidad que Juanito tiene tuberculosis. Eso es lo que dice Vanessa Paladines. ¿Qué piensa usted, Silvia Cabrera? Privado, licenciado. Privado. ¿Qué dice usted, Talía Gines? Lo mismo le dicen privado. Perfecto. Vamos en este caso a la respuesta que dio Cabrera con la respuesta que dio la señorita o la señora Vanessa Paladines. Por si acaso, toda respuesta, sea correcta o incorrecta, para mí es válida. ¿Ya? Eso se los dije desde el semestre pasado. ¿Por qué no puede ser abierto al público? Porque en primer lugar existe la llamada discriminación. Y hoy en día las personas lo que menos quieren es enfermarse. Entonces, como a la sociedad ya ha entendido un poco de qué es la tuberculosis y que se transmite a través de repente de las gotas de flogotis, significa que estas personas piensan que solamente con topar que el enfermo o el paciente diagnosticado con tuberculosis le tope o que hable con ellos, ya se infecta de tuberculosis. Entonces, esta sociedad va a crear un problema ¿qué? Psicológico, un problema mental. Significa que nosotros como enfermeros tenemos que educar a través de la promoción y prevención de la salud a esta familia y esta comunidad. ¿Para qué? En primer lugar, que la tuberculosis, ¿cómo se la diagnostica? En segundo lugar, ¿cómo se previene la tuberculosis? En tercer lugar, ¿cómo se trata la tuberculosis? Y por último, ¿cómo debe ser el ambiente familiar y comunitario al encontrar un paciente con tuberculosis? Hasta aquí, ¿sí me entendió mi estimada estudiante Talía López? Sí, licenciado. Muy bien, Angie, la escucho. Pero al momento de que, por ejemplo, se mantiene de forma privada, ¿cómo se podría aplicar las medidas de seguridad en caso de que el paciente y el familiar o sea, no use las medidas de bioseguridad respectivas? Por ejemplo, han llegado varios casos ahí al lugar donde yo trabajo, con ese diagnóstico y todo sin mascarilla. Muy bien, excelente pregunta, mi estimada Angie.
En primer lugar, vamos a entender que dentro de la famosa red de contagio hay diferentes factores. Por ejemplo, dentro de ellos está la educación. Si usted tiene una familia, digamos así entre comillas, que es analfabeta y de repente usted como enfermera o enfermero va y lleva sus tremendos papeles o copias sobre qué es la tuberculosis, esa familia no le va a entender nada. En segundo lugar, si de repente esta familia, el señor que está con tuberculosis y la señora, que en este caso es la esposa, no toma conciencia. ¿A qué me refiero conciencia? No es responsable, no es empático. En esa parte, como enfermeros, hasta ahí podemos llegar, porque no podemos ir a la casa de esta persona como profesionales y de repente cuidar que no usen los mismos cucharas. De repente cuidar que no pueden dormir en la misma cama. O de repente cuidar que ese paciente no se me vaya a jugar casino, no se me vaya a tomar cervezas, porque puede contagiar. Nosotros como enfermeros o enfermeros solamente tenemos hasta un límite que podemos llegar. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestra ética profesional nos dice que tenemos el principio de no maleficencia. ¿Qué significa la no maleficencia? Que jamás vamos a hacer el mal a los pacientes. Hasta ahí llegamos, hasta ahí podemos tener este plan o proceso de atención de enfermería con este paciente. ¿Me entendió, mi estimada Angie? Sí, Ya. Muy bien. Ahora vamos a la parte de útil para. Ayúdenos, por favor, Anita Armijos. Reconocer el estado de salud del paciente, garantizar la satisfacción de necesidades, plantear y realizar las intervenciones de enfermería. ¿Qué significa esto para usted, Talía López? Nos dice que el Como proceso de dice, atención de enfermería es útil para reconocer el estado de salud del paciente, garantizar la satisfacción de necesidades, planear y realizar las intervenciones de enfermería. que hay que realizar las intervenciones de enfermería, los cuidados de enfermería, eh, y ver el estado de salud del paciente. Muy bien. ¿Qué significa esto para usted, René Javier Apolo? Perdón, licenciado, no lo entendí bien. Muy bien. René, estábamos conversando de que el proceso de atención de enfermería es útil. Según lo que acabo de leer en este caso, mi persona, ¿qué entiendes con respecto a por qué es útil el proceso de atención de enfermería? ¿O para qué es útil el proceso de atención de enfermería? Tanto el proceso de enfermería para mí es útil en la sociedad, tanto como en la comunidad. Es un beneficio que otorga prácticamente a nosotros como cuidados básicos, digámoslo así en este momento, ¿no? Puede ser algunas medicinas experimentadas o algún examen, eh, digamos que sea algo rápido. Muy bien, René. Muchas gracias por tu participación. Jorge Ordóñez, dígame, ¿qué entiende con respecto a que el proceso de atención de enfermería es útil para reconocer el estado del paciente, garantizar la satisfacción de necesidades, planear y realizar las intervenciones de enfermería? Bueno, como la misma frase dice reconocer, nosotros por así decirlo tenemos que observar y a la vez tenemos que tener un tacto, al igual que tenemos que escucharlo, ya sea por de forma oral o físicamente, ya que nosotros estamos determinando la salud del paciente. Y ahí mismo dice la frase, para garantizar la satisfacción, yo estoy agregando palabras a la frase, la cual tienen sentido entre sí. Planear y realizar las intervenciones de enfermería, por las cuales tenemos que comunicar al doctor o podríamos hacernos cargo nosotros de una u otra cosita, ya sea que esté en nuestro alcance.
Muy bien, excelente Jorge con su participación. Le felicito, muy bien la explicación que acaba de dar. Patricia Farías, según lo que acaba en este caso de mencionar Jorge y lo que yo leí hace un momento, ¿qué entiendes con respecto a que el proceso de atención de enfermería es útil? El proceso de atención de enfermería hacia el paciente es obviamente recaudar información, el por qué está ahí en el lugar, en este caso sería en un subcentro o hospital, preguntar si va acompañado, desde cuándo, más o menos, si tiene dolor, qué tiempo, si es moderado, si es alto el dolor, es Muy bien, excelente Farías. Nos dice que nosotros como enfermeros, en primer lugar, debemos reconocer el estado de salud del paciente. ¿Qué significa esto? Ya lo decía Jorge. A través de la entrevista, por ejemplo, si yo le pregunto al paciente, le digo, señor Juanito, ¿cómo se encuentra usted? Y si el señor Juanito me dice, me encuentro estresado, no puedo dormir en la noche, de repente duermo 2 horas, mi familia no me viene a ver, y siento que mi fe se está perdiendo. Eso ya es un problema para enfermería. ¿Por qué? Porque el paciente le está refiriendo a usted todas las dolencias o deficiencias que tiene en ese momento. Usted debe reconocer que desde ahí el paciente ya necesita cuidados de enfermería. Garantizar la satisfacción de necesidades. Por ejemplo, si el paciente me dice a mí que no puede dormir en las noches y que de repente duerme 1 o 2 horas, significa que el paciente, diagnóstico de enfermería, insomnio. Si este paciente tiene como diagnóstico de enfermería insomnio, significa que yo voy a planear y realizar intervenciones de enfermería. Por ejemplo, tengo que buscar por qué el paciente tiene el insomnio. ¿Qué le falta al paciente? ¿Cómo lo podemos ayudar al paciente? Y de esta manera resolver los problemas. De repente el paciente dice, ¿sabe qué? Yo tengo insomnio o no puedo dormir en la noche porque yo siento que mi familia no me quiere. Entonces, significa que usted tiene que hablar con esa familia y decirle, ¿por qué no vienen a ver a Juanito? ¿Qué pasa? No tienen tiempo, deben dedicarle un poco de tiempo. La parte afectiva del ser humano es unas partes importantes para la recuperación de la misma. Ya nos dice que la salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social. Cuando hablamos de mental, no significa la parte psicológica, la parte psiquiátrica o psíquica del paciente. Esto de aquí, el proceso de atención de enfermería, incluye 5 etapas: la valoración, el diagnóstico de enfermería, la planificación, la ejecución y la evaluación. Señora Gaona, dígame usted, ¿qué nos dice que es la valoración? La valoración sería lo que es realizar las intervenciones para prevenir, resolver y controlar los problemas. Señorita Gaona, no me está prestando atención a lo que estoy diciendo. Esto dice ejecución. Dije yo valoración. Ay, ¿Ya? perdón, Valoración es recolección de con información recolección de sobre el información estado de sobre el salud del estado. paciente. ¿Qué significa esto? A través de la observación, de la entrevista y de la exploración física, yo voy a saber cómo se encuentra ese paciente. Señores, en la observación, ¿qué significa? Usted llega al lugar del paciente. Bueno, en este caso, en esta parte me va a ayudar Angie y René, porque directamente, bueno, y también la señora que también me dijo que trabaja en una clínica, si no me equivoco, no la veo aquí. Uy, se salió, justamente creo que se salió. Bueno, ya que tenemos a Angie y al señor René, vamos a aprovecharlos. Cuando hablamos de la observación, hablamos de la parte de que yo voy a ese espacio donde está el paciente, a esa camilla, la número 9 que está el paciente, y voy a observar qué es o cómo se encuentra el paciente. Por ejemplo, si yo observo al paciente que no se puede mover, que no puede hablar,
Todo eso yo lo debo anotar o colocar en las notas de enfermería. Si yo observo que el paciente de repente tiene lesiones cutáneas, todo eso debo anotar en lo que es notas de enfermería. ¿Es así o no, mi estimada Angie Ochoa? Sí, licenciado, incluso se debe anotar en qué llegó el paciente, si llegó en camilla, llegó en silla de ruedas, llegó por sus propios medios, porque eso también cuenta para saber la movilidad o el estado en el que está el paciente. Significa que esa parte la hacemos en el servicio de Emergencia, triaje. emergencia. Emergencia, excelente. Ahora cuando vamos a la entrevista, significa que el paciente lo primero que vamos a hacer es, señor Juanito, ¿cómo ha pasado toda la noche? ¿Ha podido dormir? ¿Ha hecho su deposición el día de ayer? ¿Por qué me sirve preguntar esto? Por ejemplo, si el señor Juanito me dice, la verdad que he comido, pero no voy al baño ya 4 días. Diagnóstico de enfermería, estreñimiento. Ojo, digo diagnóstico de enfermería, no estoy diciendo diagnóstico médico. Diagnóstico de enfermería, estreñimiento. Para mí, ese diagnóstico ya tiene que tener un proceso de atención de enfermería. Si de repente el señor Juanito me dice, ¿sabe qué? Y yo le soy sincero, estoy aquí con mi pie diabético porque no me tomo la medicina como debe de ser, ya que yo no recuerdo muy bien cada qué tiempo debo tomar. En primer lugar, diagnóstico de enfermería, gestión ineficaz de la salud. ¿Por qué gestión ineficaz? Porque el señor Juanito no puede tratar su problema de salud solo. Necesita que alguien lo cuide, que alguien le medique y que alguien lo esté viendo las 24 horas. Esa es una entrevista. Cuando hablamos de la exploración física, estamos hablando desde el examen encefalocaudal. ¿Qué significa examen encefalocaudal según lo que ustedes vieron en bases teóricas de la enfermería? ¿Quién me puede decir? Valoración de cabeza a pies. Muy bien, excelente. Significa que yo voy a explorar, voy a inspeccionar, voy a auscultar una serie de procesos que voy a necesitar para poder, en este caso, examinar al paciente. Antes de hacer esta técnica, yo primero tengo que lavarme las manos. Y luego de lavarme las manos, debo utilizar guantes. ¿Por qué? Porque los pacientes en su piel pueden tener varias enfermedades. Una de ellas pueden ser los hongos. Y esos hongos suelen ser contagiosos. ¿O me equivoco, René? Mi estimado estudiante René. ¿Sí es cierto o no? No me escucha, creo que René. Muy bien. ¿Qué piensa usted de lo que acabé de decir, Raimi? ¿Será cierto o no? Raimi, no lo escucho. Sobre la exploración, Sí, sí, sí es cierto. sí es cierto. Muy bien, excelente. Hemos hablado de qué es el proceso de atención de enfermería. Hemos hablado qué es, por qué es útil. Ahora estamos en la valoración. Señores, hasta aquí tal vez tienen alguna pregunta. Señores, tal vez tienen alguna pregunta o si entienden lo que les estoy mencionando. Sí Talía entendemos, López, licenciado. ¿sí está entendiendo? Sí, licenciado. Usted, Talía Gines, ¿sí está entendiendo? Sí, licenciado. Muy bien. Seguimos entonces. Ahora tenemos lo que ustedes ya han visto y ya conocen, diagnósticos de enfermería. Silvia, ¿qué son los diagnósticos de enfermería? Es juicio clínico sobre las respuestas del paciente a procesos vitales, problemas de salud
reales y potenciales. Muy bien. Talía Gines, son Son diagnóstico real, diagnóstico de riesgo, diagnóstico de salud y diagnóstico de bienestar. perfecto. ¿Por qué los diagnósticos de enfermería son un juicio clínico? Significa un juicio con ciencia, un juicio con práctica, un juicio con disciplina, un juicio con un servicio profesional adecuado. ¿Por qué dice que este juicio clínico es respuesta del paciente a procesos vitales? Porque significa que si usted no le brinda un cuidado de enfermería a este paciente, puede llevarlo hasta la muerte. Por ejemplo, si ese paciente tiene una herida que no tiene los cuidados de enfermería, esa herida no cicatriza. Esa herida, si de repente es un paciente diabético, puede llegar a la amputación. Ojo, no estoy diciendo que todo es que usted debe hacerlo, no. En cierta parte, un gran porcentaje depende del paciente. Porque, por ejemplo, si un paciente no se cuida, un paciente durante 30 años que ha tenido su diabetes, no ha tomado su metformina, no ha tomado su pastilla, es un paciente que sí o sí a futuro tiene sus complicaciones, ¿ya? Cuando habla sobre problemas de salud, significa que si este paciente tiene de repente una fractura de tibia, significa que este paciente de repente no puede hacer ni sus necesidades biológicas. Y usted, como enfermero, va a tener que ayudarle, alcanzándole todo tipo de implementos para que él haga sus necesidades. Cuando habla de problemas reales y potenciales, significa que son problemas que se están presentando en ese momento. Y cuando dice potenciales, que a futuro se pueden complicar. Estos problemas son de diagnóstico real de riesgo de salud y bienestar. Cuando hablamos de un diagnóstico real, significa que es un diagnóstico que el paciente está presentando en ese momento. Un diagnóstico que en ese momento se debe tratar. Por ejemplo, si yo digo que el señor Juan Pérez tiene pie diabético, un diagnóstico real sería deterioro de la integridad cutánea. ¿Qué significa deterioro de la integridad cutánea según el NANDA? Significa que el paciente está perdiendo las capas de la piel a base o por consecuencia de una afección en la misma. ¿Qué significa esta afección de la misma? Significa que esta piel se está deteriorando, se está dañando, se está necrosando, etc. Un diagnóstico de riesgo significa un diagnóstico que a futuro puede suceder. Por ejemplo, en el NANDA encontramos riesgo de infección. ¿Qué significa esto? Que a futuro el paciente, esa pequeña herida que de repente tiene 2 centímetros, se puede convertir en 5 en 10 centímetros. Una herida que va avanzando poco a poco y no está parando. Pero cuando digo a futuro, significa que la debo de tener ahora como cuidados para que no emerja ¿qué? Una complicación. Cuando digo diagnóstico de salud, estoy promocionando bastante en lo que es la parte preventiva promocional. ¿Qué significa esto? La parte del autocuidado, la parte de que el paciente pueda tomar su medicina, la parte de que el paciente se pueda autocuidar, en este caso, realizar sus cuidados respectivos. ¿A qué me refiero a autocuidado? Si, por ejemplo, hay una gestante que le hicieron su cesárea, usted tiene que implementar en ella el autocuidado. ¿Qué significa? Que cuando vaya a casa debe lavar su herida con el mismo jabón o con el mismo champú que ella utiliza, lavar su herida de manera despacio. ¿Para qué? Para que a futuro esta no se infecte, no vuelvan a abrir otra vez la herida y tenga que suturarla o presentar una complicación. Cuando hablamos de un diagnóstico de bienestar, significa que el paciente, este diagnóstico es dirigido a que tenga un bienestar con la familia y la comunidad. ¿Qué significa lo que le estoy diciendo? Que este paciente debe tener dentro de su problema de salud una conciencia familiar y comunitaria. Si yo tengo tuberculosis, digo en mí, si yo salgo de mi casa puedo contagiar al resto. Si yo platico con tal persona con las glutitas de Phlegotis, puedo en este caso contagiar. Si mis cubiertos no son separados, también puedo contagiar a mi familia y mi familia puede contagiar a otra persona. Esos son los diagnósticos de enfermería que ustedes van a encontrar en el NANDA.
y que en este caso ya les he pasado de manera virtual. Solamente lo único que queda es que lo lean a los libros porque vamos a trabajar en clase con los libros. Todas las semanas vamos a trabajar y también vamos a trabajar lo que es en los exámenes, tanto de unidad como en la parte del examen bimestral. Hasta aquí, Patricia Farías, por favor, ¿qué pregunta me tiene? Licenciado, una consulta. Usted dijo el día sábado que iba a ver si tenía tiempito de consultar acerca de las copias Sí, de los muy bien. libros. Le cuento, Farías. Solamente alcancé a conseguir del Nanda solamente lo que es en este caso 3 libros, pero esos 3 libros ya los utilizaron sus demás compañeros del diurno. Voy a tratar de conseguir en otro lugar, si en este caso encuentro, yo les aviso, ¿ya? Pero el valor del libro, del Nanda, que solamente conseguí el Nanda, era de $13. Ojo, no es un libro original, es la copia del original. Quiero que se me entienda. Y otra cosa más es que no les estoy obligando a comprar los libros, por eso se lo estoy dando de manera digital. Pero si a usted se le hace más fácil tener los libros en físico, bienvenido sea. Pero si no tiene dinero para comprar o sacar copias, yo no le obligo. Muy bien, dígame, No, Talia Gines. yo sí quisiera ver la oportunidad de comprar mejor porque es mejor tenerlo físico, licenciado. Eso, ya por eso le digo, mi estimada, en este caso Patricia Farías, ya eso depende de cada persona, de cada estudiante, cómo le gustaría aprender mejor y cómo se desenvolvería mejor. ¿Alguien me iba a Concuerdo preguntar con la algo? compañera. Dicen, disculpe, yo ya, digamos, ya imprimí todita las hojas porque es algo que había subido en el EVA porque hay algunas que están como salen en blanco y no ¿Ya? pude, digamos, me tocó imprimir hasta las hojas en blanco porque no podía excluirlas, pero yo la hice como tipo mini libro. No hay ningún problema. Yo en esa parte, mi estimada Talía, yo no puedo meterme o incluirme en eso. Yo dejo a su desenvolvimiento. Si usted cree que así es mejor tenerlo o si eso está a su posibilidad, está bien. Yo no le puedo decir, ¿sabe qué, Talía? No, así esto no sirve, no vale, no. Porque es su dinero, es su recurso. ¿Me entendió, Talía? Si le dicen otra pregunta, ¿el folder tenemos que llevarlos todos los sábados? Exactamente, todos los sábados, porque todos los sábados vamos a trabajar con el folder y también deben tenerlo justamente en esta hora de clase, porque cualquier momento vamos a trabajar directamente así como estamos ahora. Profe, en el folder tenemos que ubicar lo que son los números a cuadro. Claro, ya todo lo tiene, ya más bien lo voy a revisar el sábado, porque ya todo lo Ya lo tiene. entiendo. Sí, sí, yo lo tengo. Pero yo lo tengo, o sea, pero pequeño, ¿no hay inconveniente? Con lo importante es que usted lo entienda. Ah, ok. Esa es Yo la también, parte más interesante, mi estimada Gaona. profe, y ya otra consulta, disculpe, y por ejemplo, yo también, o sea, me parece que también voy a hacer lo que es de imprimir los libros, pero yo ahorita estoy digamos, estoy en el EVA y no los veo, o sea, pero sí están subidos. Sí, sí están sí, acabo de decir la señorita o la señora Talía Gines que ella ya los ha descargado. ¿O me equivoco de Legines? Sí, dicen, ya lo Ya, descargué. profe, muchísimas gracias. Yo los voy a buscar bien igualmente, profe, muchas gracias. Angie, me iba a preguntar algo, Angie, disculpe. Sí, yo no salgo matriculada en el EVA con usted, yo no tengo clínica bases teóricas de enfermería. Chute, justo ahorita me lo dice. Ahorita estaba revisando. Ya no se preocupe. Por favor, escribe un mensaje al interno diciéndome lo que me está platicando, Angie. Muchas gracias. Listo, perfecto. Parece que René iba a decir algo. Parece que vi que levantó la mano. René, Mande, licenciado, cuénteme. parece que quería decir algo, disculpe. Hace un momento no dejé que. Ah, no, no, solo era que estaba de acuerdo con la compañera Miriam del físico, Ay, o ay, ay. sea, del libro físico. Ay, 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 ay. Es que lo que pasa es que le digo a estos jóvenes porque no quisiera que se malinterprete después y no vaya a ser cosa que vayan a mencionar que el docente les está obligando a comprar un libro. Yo jamás he hecho eso y jamás lo haría.
Lo que sí les dije yo es que les voy a facilitar y ya lo hice. Eso es lo más importante. Ahora, el resto ya depende de usted, como le he dicho. No malinterprete la situación. No estoy diciendo que la están malinterpretando. No, no, no. Pero sí no me gustaría que después hayan malos entendidos diciendo que el docente les está exigiendo que compren los libros. Sí me entendieron hasta ahí, ¿verdad? Sí, licenciada. Muy bien. Sigamos entonces. Ahora tenemos lo que llamamos la planificación. Dentro de la planificación tenemos que establecer resultados, dar prioridades, seleccionar las intervenciones y prescripciones de enfermería, con conocimientos científicos, técnicos, habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes y valores. ¿Qué significa esto? Que con el libro Note vamos a sacar los objetivos. Por ejemplo, si el paciente tiene deterioro de la integridad cutánea, ¿cuál sería mi objetivo con las intervenciones que voy a realizar? ¿Quién me podría decir o darme un ejemplo? Si mi paciente tiene deterioro de la integridad cutánea como diagnóstico, ¿cuál sería mi objetivo a futuro con ese paciente? Recuperar su piel, dice. Recuperar su piel. ¿Qué más? Perfecta la opinión. Mejorar los resultados. ¿De qué? Tratar de cómo es de recuperar su tejido y músculo y piel. Excelente. Por ejemplo, el objetivo sería, según el NOC, recuperar la integridad cutánea del paciente a futuro. ¿Por qué? Porque es mi objetivo general. Si ese paciente tiene lesiones en su piel, yo lo que voy a hacer es recuperar esa integridad cutánea. ¿Cómo la voy a recuperar? A través de intervenciones y prescripciones de enfermería. ¿Qué significa intervenciones? Por ejemplo, digo yo, limpieza de la herida que está en el pie cada 8 horas. Limpieza quirúrgica cada 8 horas. ¿Cuál sería mi prescripción? Significa que debe ser esa limpieza cada 8 horas. Esa es la prescripción. Significa que yo debo limpiar de mañana, tarde y noche. Esa es la prescripción. La intervención es la limpieza, pero la prescripción es cada 8 horas. Con conocimiento científico, técnico, habilidades, destrezas, actitudes y valores, ¿qué significa? Significa que la limpieza, si es quirúrgica, debe ser una limpieza quirúrgica. ¿Qué hablamos en este caso de limpieza quirúrgica? Limpieza quirúrgica se habla hasta el desmembramiento de qué? De toda la zona que está necrosada del paciente. Si el paciente tiene tejido muerto, ese tejido muerto no va a permitir que el tejido que está vivo pueda salir y cicatrizar. Usted tiene que cortar todo el tejido muerto, profesor, pero le va a doler al paciente, se va a quejar. ¿Le pongo anestesia? No, no puede poner anestesia, no está contraindicado colocar la anestesia ahí porque la anestesia no le va a hacer absolutamente ningún efecto porque es un tejido muerto. El paciente se va a quejar, ¿por qué? Porque va a ver su piel que poco a poco usted le va sacando. ¿Ya? Esa es la planificación. Con respecto a lo que es la ejecución, la parte de la ejecución es, ¿qué nos dice que es Vanessa Paladino la parte de la ejecución? Ay, realizar las intervenciones para prevenir, resolver y controlar los problemas. ¿Ya? ¿Qué incluye esto, Aida Loja? Incluye la preparación, intervención y documentación. Muy bien, excelente. ¿Qué es la parte de la ejecución? La parte de la ejecución significa que vamos a utilizar el NIC. El NIC es el libro de las intervenciones. Ahora, ya tenemos el diagnóstico, deterioro de la integridad cutánea. Ya tenemos el objetivo, recuperar la integridad cutánea. Ahora nos faltan las intervenciones. Pero estas intervenciones deben incluir una preparación y una documentación. ¿Qué significa? Que toda intervención debe tener una fundamentación.
¿A qué me refiero fundamentación? Si yo pongo como intervención limpieza quirúrgica de la herida cada 12 horas, tengo que poner la intervención, la fundamentación, disculpe, la fundamentación. Fundamentación significa por qué tengo que realizar limpieza quirúrgica. De repente el concepto científico que lo buscan en internet dice, la limpieza quirúrgica es un procedimiento que se realiza para poder sacar todo el tejido muerto del paciente y que pueda tener una buena cicatrización y evolución de la piel. Eso es una fundamentación científica. Hasta aquí. Angie no. Yomara Gaona. ¿Alguna Sí, pregunta? profe. No, profe. Raimi. Mande. ¿Alguna pregunta, Raimi? No, profesor. Anita. ¿Alguna pregunta, Anita? Ninguna, Liz. Talía Gines. ¿Alguna pregunta? No, lic- Angie. No, Apreciada estudiante René apagó la luz. ¿Alguna pregunta? Se fue la luz, mi estimado licenciado. Se cortó la luz. No, una Sí, broma. no, Una preguntas, broma. está todo- ¿Alguna pregunta tal vez, René? No, licenciado, está todo claro. Ya, listo. Jorge, ¿alguna pregunta tal vez? Profe, tal vez tenemos que llevar alguna cosa el día sábado para si es que nos va a hacer prácticas clínicas o algo parecido. No, el día sábado en este caso todos deben ir con el uniforme y los implementos que utilizaban el semestre pasado con la estimada compañera, colega, la licenciada Mayra Gabriela Moreno Lima. Por ejemplo, con ella utilizaban el gorro, los guantes, los zapatones. Entonces, eso es lo que tienen que llevar. Por favor, trate, en este caso, no sé si lo hizo con ella, pero en mis clases se va a aplicar el manual. El manual yo lo voy a subir al EVA en Clínica de Bases Teóricas. Léalo para que no se vaya a sorprender al momento de la práctica. El manual dice que usted debe utilizar zapatos blancos y limpios, no blancos negros, sino blancos blancos. El manual dice que usted no puede entrar con aretes. El manual dice que usted no puede entrar maquillada. El manual dice que usted no tiene que tener ninguna perforación, ya sea en su nariz, no debe en este caso, mucho menos, señores, mucho menos entrar con el uniforme manchado, sucio o de repente tener un mal olor. Les voy a subir el manual, espero que lo lean. Profe, Entre hoy o mañana yo les subo y les voy a subir a toditas las carreras que tengo para lo que es práctica de enfermería. ¿Alguien me iba a hacer alguna pregunta? profe. Profe, yo hago una. Dígame. Profe, eso sobre lo que usted dice que sí, digamos, por ejemplo, el uniforme, los zapatos. Profe, bueno, lo que sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo tendría